Pues nada, muchas gracias por acompañarme este rato. Gracias, Juan Antonio, y gracias a la Asociación Interim Management, porque además a nosotros desde DIRSE nos hace mucha ilusión siempre colaborar, rozarnos y hacer proyectos conjuntos con otras asociaciones, y si son profesionales como la nuestra, pues mejor. Lo que tengo es, iba a decir marrón, pero lo que tengo es un reto enorme, porque claro, la última ponencia del día, a las 5 de la tarde, y después de hablar de sueño, o sea, esto es tremendo. Pero bueno, no me voy a extender mucho, simplemente lo que quiero es, en más o menos media hora, desde luego no profundizar mucho en sostenibilidad, o en lo que vamos a hablar, o me voy a centrar, que son las tendencias que yo percibo o percibimos y vemos para este año 2026 en temas de sostenibilidad. Simplemente pues es apuntar cosas, ideas, puntos de reflexión o temas en los que desde la asociación o como profesionales de la sostenibilidad estamos trabajando. Simplemente, pues oye, que nos llevemos a casa todos ciertos puntos de reflexión, ciertas ideas y compartir, ¿no? Y no me voy a extender mucho. ¿Qué pretendo compartir con vosotros y con vosotras este rato? Bueno, pues como os decía, me voy a centrar en aquellas tendencias dentro de sostenibilidad que estamos percibiendo en este año 2026. Y al final sabéis que sostenibilidad es una profesión, una actividad muy transversal en las organizaciones, muy diversa, con muchos enfoques y con muchas realidades dependiendo del tipo de organización o de empresa en la que estemos. Entonces, hay muchos temas de los que podríamos hablar, ¿no? Tanto dentro de la E de medio ambiente, la S social y la G de gobernanza. Pero sí que hay ciertas tendencias, ciertas actividades, ciertas preocupaciones que parece que sí que están en la agenda tanto de la profesión, en la agenda de nuestra actividad, como de los directivos y directivas que en su día a día pues estamos trabajando en estos temas. Y es lo que quería compartir con vosotros. ¿Qué implicaciones tienen esas tendencias ESG de sostenibilidad, tanto para las empresas como para los directivos que estáis o que estamos gestionando estos temas? Por supuesto, qué riesgos, oportunidades y prioridades estratégicas pueden surgir o están surgiendo dentro de estas tendencias y qué líneas de actuación se están tomando. Pero ya os digo que es simplemente compartir ciertas ideas, ciertas reflexiones, y tampoco nos da tiempo a profundizar mucho más. Antes de entrar en las tendencias, que os adelanto que os voy a hablar de 5, ¿vale? Sí que, claro, esas tendencias no vienen de la nada, como cualquier cosa, sino de un contexto en el que actuamos como personas y como organizaciones. Y un contexto global, porque nos movemos en un ámbito global e internacional. Entonces, ciertas reflexiones e ideas de en qué contexto estamos actuando. Que como resumen podemos decir complicado o difícil, ¿no? Pero bueno, pues un contexto en Europa concretamente en el que estamos en una fase de, luego explicaremos un poquito más, de desinflado regulatorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un continente que hemos tenido, sobre todo desde el año 2015, una regulación súper intensa, sobre todo en términos en temas de sostenibilidad. ¿Qué os voy a contar de las ciertas o muchas tensiones geopolíticas que estamos viviendo ahora mismo? Desde luego estas tensiones geopolíticas pues inciden en la actividad de las organizaciones, en muchos temas de precios, de propuesta de valor, de competitividad, de ventas, de posicionamiento, de mil cosas, volatilidad económica y financiera. No sé, que tenemos la guerra ahora mismo en Irán, que os voy a contar de la volatilidad que eso provoca, ¿no? En temas financieros, subida del petróleo, etcétera. Al final es incertidumbre, riesgos climáticos y sociales cada vez más fuertes, luego me voy a detener un poco más. Y en todo este contexto, ¿cuál es la posición de las organizaciones en las que estamos, ¿no? O cuál es la posición o el valor que tiene la empresa? Y creemos que ahora mismo las empresas podemos ser, dentro de esta dificultad, un agente de resiliencia, de estabilidad, incluso de oportunidad, ¿no? Luego voy a comentar un poquito más. Este es el contexto, un contexto complicado. Y este contexto, como os decía, influye, ¿cómo no va a influir? Como en todos los aspectos, pero también en los temas relacionados con la gestión ESG o con la sostenibilidad.
Y aquí es lo que me voy a centrar un poquito más y de lo que va esta charla o este rato que vamos a compartir, que son 5 tendencias que veo o que desde la profesión vemos dentro de la gestión ESG o dentro de la sostenibilidad en las organizaciones. La primera de ellas, tendencias o preocupaciones o áreas de trabajo más intenso que estamos llevando a cabo día a día. Lo apuntábamos antes, la primera tendencia es todo lo que tenga que ver con la discusión en torno al ESG, la sostenibilidad y la competitividad, sobre todo en un contexto europeo, ¿no? Muchas veces la sostenibilidad, últimamente con estas tensiones geopolíticas, se lleva, ¿no?, a discutir, ¿no?, la sostenibilidad versus competitividad, como si la sostenibilidad fuera lo contrario a la competitividad. Desde luego, y como no, y desde nuestra profesión pensamos que es al revés, y ahora lo vamos a comentar un poco más. Al revés, es un agente que vemos de innovación, de competitividad y más en el contexto actual. Hemos vivido, sí que es cierto, unos años, sobre todo desde el Acuerdo de París de 2015, de una intensidad regulatoria abrumadora, de lo que sobre todo en nuestro sector se ha llamado muchas veces, ¿no?, el tsunami regulatorio, que habréis oído hablar. Y es cierto que las organizaciones y las empresas hemos tenido una presión regulatoria encima de la mesa brutal en términos de sostenibilidad. Directivas como la CSRD, temas de reporting cada vez más complejo con más indicadores, temas de diligencia de vida, taxonomía para temas de finanzas sostenibles, medioambientales, directivas muchísimas, ha sido una intensidad muy grande. Y esto dentro de las empresas, pues desde luego es un tema que ha chocado, que ha sido motivo de fricción y que depende y que exige unos recursos humanos y económicos fuertes. ¿Qué ha pasado en el último año? Que estas directivas y esta regulación, desde luego, se ha desinflado y se ha hecho un esfuerzo por hacerlas más sencillas, por simplificarlas de alguna manera. Y de aquí, y en el año 2025, dentro de nuestra profesión, la palabra ómnibus ha sido seguramente la más utilizada, que es este proyecto europeo para simplificar todas estas normas que os he comentado anteriormente. Pero esto de ómnibus, o sea, no solo es una iniciativa europea que se basa en simplificar estas normas, es simplemente parte de un proyecto que han llamado la brújula de la competitividad, ¿no?, o que lo hemos traducido así en España, es el Competitiveness Compass, que uno de los temas para fomentar esta competitividad es la reducción de esta regulación, pero no el único, ¿no? ¿Qué otros temas están trabajando para aumentar o favorecer la competitividad en Europa? Pues temas relacionados con la autonomía energética, la potenciación tecnológica, temas de innovación y talento, por ejemplo. Y en todos estos temas creemos que gestionar con criterios ESG, con sostenibilidad, desde luego son básicos, o de la sostenibilidad es una palanca que creemos muy importante porque está muy íntimamente relacionada con estos temas como digitalización, eficiencia energética, nuevas propuestas de valor, innovación, etcétera, etcétera. Entonces, de esto en nuestra profesión estamos hablando muchísimo, que es sostenibilidad versus competitividad, y sobre todo en el año 2025 con esta ley ómnibus de simplificación de toda la normativa, regulación, etcétera. ¿Esto qué implica en las empresas? Trabajar desde el punto de vista de sostenibilidad y competitividad. Bueno, desde luego poner cada vez más foco en la cadena de valor o la cadena de suministro, tanto lo que tenemos en casa en Europa, sobre todo, pero sobre todo fuera de Europa, en otros continentes, en Asia, etcétera, acerca de qué criterios de sostenibilidad aplicamos a nuestros proveedores, ¿no? Intentar reducir las dependencias críticas, como por ejemplo la energética, puede ser una palanca, por ejemplo, las energías renovables, integrar el ESG en la estrategia corporativa, que no sea un añadido, sino que toda nuestra estrategia le demos un barniz de sostenibilidad, empezando por supuesto por nuestra propuesta de negocio, eficiencia energética y digitalización, que ya hemos hablado, y la sostenibilidad no vista como un tema de compliance y para cumplir con la ley, que también debemos hacerlo, sino como una oportunidad para generar valor, negocio y competitividad. Os acabo de comentar la primera tendencia o aquella área o una de las áreas en las que más esfuerzo y más debate y más literatura, etcétera, se está hablando dentro de sostenibilidad. ¿Cuál es la segunda? Las finanzas sostenibles. En transición, comento aquí,
hemos vivido unos años o una última década en el que todos los temas relacionados con finanzas, vistas desde el criterio ESG, a la hora de invertir, a la hora de búsqueda de financiación, ha sido un crecimiento exponencial. El BBVA, por ejemplo, del año 2021 a 2025 dijo que iba a poner en el mercado 300.000 millones de euros en temas relacionados con finanzas sostenibles, y ya en el 2024 los había ejecutado. Y habla de 700.000 euros adicionales, 700.000 millones de euros, perdón, adicionales de aquí al 2030. Es decir, estamos viviendo un mercado voraz en términos de sostenibilidad y criterios ESG aplicados a las finanzas. ¿Qué pasa ahora o qué estamos percibiendo? Cierta ralentización. No significa que no se esté apostando, y sigue existiendo. Por ejemplo, el año pasado crecieron el tema de bonos y de fondos aproximadamente un 17%, pero sí que es cierto que está habiendo una reflexión en torno a las finanzas sostenibles. Cierta desaceleración y mayor reflexión. ¿Qué está pasando? Los inversores están exigiendo mejor rendimiento a todos los activos trabajados desde criterios ESG. Y esto es debido, pues, a las tensiones geopolíticas que hablábamos antes, que traen, por ejemplo, una guerra en Ucrania que depende o que demanda cada vez más esfuerzo energético, y esto incide directamente a la hora de financiar con criterios ESG. El tema de la inteligencia artificial, también que demanda un aumento energético brutal, más demanda de agua, etcétera. Bueno, pues son temas que hace que se pongan sobre la mesa, que hace falta reflexionar más acerca de los criterios, o ser más exigentes, o los inversores están exigiendo más y exigiendo más criterios de sostenibilidad, y exigiendo o provocando que el rendimiento que se exige sea mayor. Ya os digo que no es que se haya parado, pero sí que se ha desacelerado, que quizá en la última década el crecimiento ha sido demasiado abrumador o exponencial, ¿no? Con lo cual, hemos hablado de competitividad hacia Europa. Otra tendencia que acabo de compartir es el tema de las finanzas, y luego las brechas sociales. Puede ser un tercer tema que tenemos encima de la mesa, que cada vez se habla más, ¿no? ¿Qué está pasando? Tampoco os voy a decir nada nuevo si os digo el aumento de la polarización en el que vivimos, a todos los niveles. Una discusión en la sociedad, sobre todo, seguramente pensando en las generaciones más jóvenes, la puesta en entredicho de las instituciones, tanto de las empresas privadas como de las instituciones públicas. Todo se pone más en discusión, todo está más polarizado. En el términos de sostenibilidad se vive como un arma arrojadiza o incluso política a la hora de la discusión pública. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca brecha social. Tenemos problemas sociales en España, lógicamente muy graves y acuciantes. La vivienda, yo creo que es un ejemplo muy claro, la dificultad del empleo juvenil, pobreza infantil, etcétera, ¿no? Son problemas que tenemos encima de la mesa, y en este contexto creemos que las empresas cada vez tenemos un rol más protagonista. Esta brecha social, estos problemas sociales, seguramente cada vez sean más complejos y más grandes, y no podemos esperar solo, o la sociedad no puede esperar solo, que las administraciones públicas puedan ser la solución, o sean solo ellas las que se hagan cargo de estos temas de impacto social. Y es la propia sociedad la que ve que el rol de la empresa, como os decía antes, como dar oportunidades, resiliencia, estabilidad, etcétera, cada vez el rol de la empresa en este sentido puede ser más protagonista. Pensando en la gestión interna de las empresas, ¿no? Ante este contexto de brecha social, de dificultades, de polarización, etcétera, ¿en qué están trabajando? Y también muy relacionado con la sostenibilidad, ¿en qué están trabajando las áreas de recursos humanos o las empresas en temas de gestión interna de sus recursos humanos o en temas de fomento del impacto social dentro de las empresas? Bueno, pues desde luego, en el contexto en el que estamos, desarrollar en las organizaciones las capacidades digitales y las relacionadas con la gestión ESG,
esto no es nuevo, pero siempre es un reto la atracción y retención del talento a todos los niveles, en todas las organizaciones. Un liderazgo diferente, alguno habla además de liderazgo humanista, pero desde luego liderazgo más inclusivo, teniendo en cuenta cada vez más a todos los stakeholders, temas de flexibilidad laboral, aprendizaje continuo, y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, la digitalización desde un punto de vista también de la gestión ética de estas nuevas herramientas. Vale, ya hemos comentado ya tres retos o tres tendencias. Una cuarta, que esta tampoco es nueva, lógicamente, en términos de sostenibilidad. Lo que sí que quizá es más nuevo es la aproximación que hacemos. A ver, el reto del cambio climático o la adaptación o el tema del clima siempre está en la mesa del director o directora de sostenibilidad. Cómo nos acerquemos a él, la relevancia que demos o cómo lo afrontemos, sí que con el paso de los años va cambiando. Seguramente cada vez se habla más de adaptación climática. Está muy bien, y las empresas cada vez hacéis más esfuerzo en temas de reducción de huella de carbono, pero hay otros ámbitos en los que trabajar, como es la adaptación climática, la resiliencia, la mitigación, la compensación. Son aspectos diferentes a la hora de trabajar el reto climático. Y hay un reto, porque ya ese objetivo que nos pusimos en el año 2015 en el Acuerdo de París de no superar en 1,5 grados la temperatura media anual, etcétera, pues todos los expertos, o casi todos, dicen que ya llegamos tarde a ese objetivo. Pero no es demasiado tarde para tener en cuenta que cada décima de aumento cuenta, y cuenta mucho, y cada décima es exponencial. Y viendo el vaso un poquito, no siendo catastrofistas, y viendo el vaso un poquito más lleno, es cierto que se ha avanzado mucho. Antes casi que iban a la par la emisión de gases de efecto invernadero con el crecimiento. Y ahora no, ahora vemos que está mucho más descompensado. El crecimiento es mucho mayor que el impacto que tiene en los gases de efecto invernadero. Incluso hay expertos que dicen que a partir del año 2030, con las políticas que se están poniendo en marcha, con toda la innovación tecnológica, con las renovables, con los esfuerzos que están haciendo las empresas, la sociedad, los gobiernos, etcétera, que a partir del año 2030 sea un año de frenazo muy considerable en ese crecimiento de la emisión de los gases de efecto invernadero, con lo cual tampoco lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Cada vez fenómenos más extremos, y las empresas y la sociedad estamos invirtiendo en infraestructuras que se adapten a este cambio climático que tenemos encima de la mesa. Y esto tiene efectos económicos, porque en sostenibilidad siempre, y más en el contexto actual, intentamos pasar de esto a la gestión empresarial y a la cuenta de resultados. Estos fenómenos extremos, este cambio climático, etcétera, no solo es malo para el medio ambiente, no solo es malo para nosotros como seres humanos, esto tiene costes empresariales y entra dentro de la gestión de riesgos de una empresa. Aparecen ciertas prioridades, lo decía antes, no solo se trata de ser más eficientes e intentar reducir nuestra huella de carbono, sino implantar políticas de adaptación, de gestionar nuestros riesgos físicos, invertir en todos estos aspectos, y esto, como os comentaba antes, influye en nuestras decisiones financieras, ¿no? Y la última tendencia que quería compartir esta tarde es el agua. Dentro de todos estos riesgos climáticos, cada vez más en la mesa de las organizaciones, de los directivos y directivas de sostenibilidad, se habla de agua. El año pasado, el 91% de las catástrofes relacionadas con la naturaleza, con el medio ambiente, el 91% estuvo directamente relacionada con el agua, ya sea por exceso o por defecto. Con lo cual, dentro de esta biodiversidad, dentro del contexto de la naturaleza, y cuando hablamos de clima, el agua cada vez es más protagonista. Y por eso aparece como una última tendencia o un tema, más novedoso que los anteriores, en los que cada vez se está poniendo más el foco. Entonces, por eso desde las administraciones públicas y desde las organizaciones, cada vez se pone más el foco en,
la reutilización y la eficiencia hídrica, la inversión en infraestructuras inteligentes, la colaboración público-privada, este es un ámbito fundamental, cómo vigilamos nuestras operaciones, nuestra cadena de valor, ¿no? De pasar de ese water neutral a water positive, es decir, no solo mitigar, sino intentar aportar y ser positivos en todo lo que tenga que ver con la gestión del agua. Y aquí, cuando hablamos de la gestión del agua, es todo el camino de la gestión del agua, ya sea en temas de recepción, canalización, tratamiento posterior, aguas residuales, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua. Y cada vez se habla más, cada vez más, de huella hídrica, no solo de la huella de carbono, sino la huella hídrica que tenemos en cada una de nuestras organizaciones. Y os he comentado ya las 5 tendencias. Se nos pueden ocurrir, esto no es la Biblia, se nos pueden ocurrir muchas más. Simplemente he querido compartir con vosotros y con vosotras aquellas áreas dentro de sostenibilidad que más están en la agenda de las personas que día a día trabajamos en las organizaciones en esto. Simplemente quería terminar con 2 diapositivas de reflexión general, ¿no? Un poco de qué hay en la agenda ESG de las organizaciones y ciertas recomendaciones estratégicas o ámbitos estratégicos en los que estamos trabajando, ¿no? Desde nuestra área. Agenda ESG para empresas. Un poco resumen, ¿no?, de lo que estamos hablando. El ESG orientado a la resiliencia y la competitividad, no tanto al cumplimiento normativo, sino, oye, cómo desde la sostenibilidad podemos aportar a esa competitividad, al crecimiento, a la aportación de valor y a la cuenta de resultados. Puede ser ese cumplimiento de normativo y la gestión de riesgos, o bien por eficiencia operativa, o bien por reputación, o bien por propuesta de valor de nuevos productos y servicios, o bien porque puede ser una palanca de innovación dentro de las organizaciones. Desde luego, desde la profesión y más en este contexto geopolítico de polarización, etcétera, el lenguaje nuestro, o el que intentamos trasladar, no es un lenguaje activista de plantamos árboles, que está muy bien, sino que hablamos o intentamos hablar en términos de negocio, en términos de cuenta de resultados, en términos de financiación, en términos de riesgos empresariales. De esto va la sostenibilidad, ¿no? De un sistema, o como lo vemos nosotros, un sistema de gestión empresarial que tiene en cuenta el largo plazo. Lo hemos comentado, integración transversal en negocio de operaciones, esto también va de gestión de riesgos, va de una buena gobernanza y, como todo, debemos intentar medir, no solo para reportar, sino para mejorar. Va de alianzas. Y por último, ciertas recomendaciones estratégicas o desde la perspectiva estratégica, cómo estamos trabajando actualmente los temas de sostenibilidad y en relación con las tendencias que he compartido anteriormente. Priorizar materialidad. Hay algo que cada vez se está trabajando más en las organizaciones, que es el análisis de materialidad. Ahora se habla del análisis de doble materialidad, que un buen análisis y compartiéndolo y preguntando a grupos de interés, a nuestros grupos de interés, nos dice esta doble materialidad, es decir, qué temas son relevantes y claves y materiales para las empresas. Y se llama doble materialidad porque estudiamos el impacto tanto que tiene la empresa hacia afuera como los impactos de fuera hacia adentro en términos financieros. Y es un ejercicio que cada vez está realizando más organizaciones y que pone en paralelo al mapa de riesgos de la compañía. Desde luego, fortalecer la gobernanza, ESG, invertir en adaptación y talento, que hemos comentado, una de las tendencias, el reporting. Desde luego, las exigencias en reporting en los últimos años han sido enormes, están siendo enormes, y aunque se hayan relajado un poco con Omnibus, van a seguir siendo grandes. Y siempre aquí intentamos lanzar el mensaje de que reportar no solo se trata de hacer una memoria, cumplir con la norma y colgarla en nuestra web y que quede muy bien, sino que, y lo estamos experimentando en DIRSE con nuestra memoria y nuestro informe ASG, es una herramienta súper poderosa de gestión y de mejora empresarial. Convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva, que es un poco el mensaje que hemos visto a través de estas tendencias y que he intentado compartir con vosotros y con vosotras. Y no me voy a extender mucho más, que no son horas, y yo creo que lleváis un día súper intenso y súper interesante. Muchas gracias.